Llegó la hora de dormir. Apagas las luces, te acuestas en la cama y todo parece estar perfecto. Pero empiezas a ver cosas, sombras, formas que antes no estaban allí y por un instante no sabes si es que ya empezaste a soñar o estás despierto. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde se encuentra el mindfulness con la vida cotidiana. Yo soy Cindy y esto es Mediterapia. Continuemos hoy hablando de esas cosas que pasan cuando se apaga la luz, que suelen tener este toque de paranormal o de misterioso y que usualmente están atravesadas por el miedo y por lo tanto a veces nos cuesta hablar de ellas o incluso entenderlas. Hoy le toca el turno a las sombras y a esas imágenes que suelen aparecer en ese periodo en el que estamos entre el sueño y la vigilia. Y es una de las experiencias más comunes y más humanas que tenemos. Así que empecemos por reconocer que todos las hemos sentido o las hemos comenzado a ver. Pero te invito a que hoy entendamos un poco más qué son a la luz de las neurociencias. Resulta que este periodo que transcurre entre la vigilia y el sueño, esa pequeña línea o esa pequeña frontera en la que uno no sabe si ya despertó o todavía está dormido, se llama hipnagogia. Y en este periodo suelen presentarse cierto tipo de alucinaciones. Puede que la palabra alucinaciones nos suene súper fuerte, pesada o como que ya estamos hablando de un trastorno, pero realmente es algo más común y más simple de lo que parece. Existen dos tipos de alucinaciones, unas que se llaman hipnagógicas, que son estas que ocurren cuando estamos entrando en el sueño, o sea, cuando apenas nos estamos acostando, y otras que ocurren cuando estamos despertando, que se llaman hipnopómpicas. Y como les decía, lo que ocurre aquí, aunque se llama alucinación, lo que sucede es que hay una intrusión del sueño REM en la vida real. Es como que estamos despertando, pero todavía están ocurriendo todas las cosas que suceden en el sueño REM, que es ese sueño profundo, y que está caracterizado por la activación de ciertas partes de nuestro cerebro, entre ellas, por ejemplo, la amígdala, el sistema límbico y toda esta parte de la regulación emocional. También se activa toda la parte visual, que está asociada a todas estas áreas de la corteza occipital. Y lo que sucede también es que se disminuye la activación de la corteza prefrontal, que es como esta parte del razonamiento. Entonces, suceden todas estas cosas, pero al mismo tiempo estás despertando. Es por eso que se da este tipo de alucinaciones. Entonces, imagina que todo esto empieza a ocurrir. Dejamos de tener esta parte como más racional activa, tenemos muy activadas estas zonas que son las que nos ayudan con toda la parte visual y también tenemos muy activada toda la parte emocional. Y todo está sucediendo al mismo tiempo mientras que también estamos despertando. Seguramente alguna vez habrás escuchado o habrás experimentado esta habilidad que tiene nuestro cerebro para identificar rostros o caras incluso en objetos inanimados. Por ejemplo, podemos verle cara a un coche o a veces a las formas en las paredes o incluso en los enchufes. Usualmente vemos dos puntos y una línea y lo asociamos a que es un rostro. Esto se debe a una habilidad que tiene nuestro cerebro. Y es que tenemos un sistema hiperespecializado en detectar rostros. Y esto tiene su origen en mecanismos de supervivencia, porque el cerebro estaba encargado de detectar si había la presencia o no de una persona. Lo que sucede entonces es que nuestro cerebro funciona como una máquina de predicción, es decir, él recibe una información y a veces con poca información predice lo que va a suceder y no espera a confirmar esa información porque resulta más económico, por ejemplo, en un estado de alerta o en un estado de defensión, que nosotros con esa poca información podamos actuar en lugar de esperar a confirmar la información y que ya el peligro sea, por ejemplo, inminente y no podamos defendernos. En condiciones normales, lo que hacemos es recibir una información muy clara, se procesa y el cerebro la compara con las predicciones que tenían de eso que iba a suceder. Aquí entra pues lo del rostro, porque entonces solemos asociar todo el tiempo o tratar de identificar si existe o no la presencia de otra persona. Pero resulta que por la noche la cosa se pone más difícil, porque ahí la información no es clara, porque hay oscuridad y porque quizás no hay formas tan claras o no hay tanta información. Entonces, en esta comparación y con la poca información, el cerebro le va a dar más peso a sus predicciones o a lo que él está pensando que está sucediendo. Entramos entonces en lo que se conoce como un desequilibrio entre la percepción y la predicción, porque la información no está siendo suficiente.
El resultado, y lo veníamos hablando un poco desde el capítulo anterior, es que tu cerebro va a proyectar imágenes de sus predicciones en el mundo exterior y por eso se sienten tan completamente reales, como si de verdad estuvieran allí. Y si a eso le sumamos que con cualquier información, por ejemplo, de 2 puntos y una línea, vamos a asociar rostros, pues terminamos complementando esa información de que eso que está allá afuera tiene cara o forma de rostro o quizás de una personificación de un humano que incluso sentimos que nos está mirando. Y aquí entra un punto muy interesante y es que gracias a la evolución nuestro cerebro se ha volcado o digamos está diseñado para que se equivoque ante el peligro. ¿Esto qué quiere decir? Que él prefiere equivocarse en ver un peligro donde no hay a que se le pase algún tipo de peligro. Todo esto pues relacionado con la supervivencia. Es decir, que digamos es mejor anticiparse a un peligro que quizás nunca va a existir a ignorarlo y que después nos demos cuenta de que sí era un peligro o una amenaza real. Y este mismo principio es el que funciona para lo de las caras, porque es mejor ver una cara donde no la hay a no ver una cara donde sí la había. Y a esto se le llama sesgo de detección de la amenaza. Y pues sumamos todo esto a esas condiciones de que es de noche, es la oscuridad, tenemos toda una construcción social acerca de la noche y las cosas malas que pueden suceder de noche, y además tenemos poca información. Y un cerebro en el que tiene ciertas partes activadas, especialmente como todo este circuito emocional y de la amígdala, que está preparado para activar las alarmas ante la más mínima información que tenga. Pues entonces, naturalmente, vamos a empezar a ver esta presencia, estas sombras o estas cosas que pueden representarnos nuestros miedos. Por eso es que lo más común es que empecemos a ver este tipo de presencias, de formas humanas que parecen incluso acercarse, observarnos y que suelen ser amenazadoras. De acuerdo con lo que se sabe, hay distintos tipos de estas alucinaciones, pero el 86% de los casos suelen ser visuales, es decir, es lo que más presencia tiene, que usualmente son patrones geométricos, formas, incluso figuras como de humanos, de animales o este tipo de imágenes. Hay otro tipo que también son los auditivos, que suelen ser estos reportes de personas o de situaciones en las que nosotros a veces escuchamos como que nos hablan, que nos dicen algún tipo de palabra, que justo en ese momento en que nos estamos quedando dormidos escuchamos como si hubiera una voz exterior que ahí mismo nos despierta. Otro tipo pueden ser a nivel táctil o sensorial y pues es esta sensación de que alguien nos toca o que empezamos a flotar o que hay una sensación como de que estamos cayendo al vacío, que seguramente te puedes sentir identificado o identificada con esto, esos momentos en que entrando en el sueño de repente te despiertas porque sientes que caíste al vacío. Estas también están muy relacionadas con las sinestésicas o de movimiento, que es esta sensación de que cuando nos vamos a acostar, como que la cama nos da vueltas, o justo esta sensación de que nos estamos cayendo o que estamos flotando. Aquí se repite un patrón parecido al de la parálisis del sueño, y es que estas experiencias suelen ser más recurrentes cuando tenemos malos hábitos al dormir, cuando estamos extremadamente cansados, cuando hemos tenido privación del sueño por varios días, o por ejemplo cuando hacemos un viaje o por alguna otra situación estamos cambiando nuestros horarios o nuestros hábitos de dormir o de sueño. Pero resulta que esta franja o digamos, límite entre el sueño y la vigilia también tiene un punto muy interesante relacionado con la creatividad. Porque como se reduce todo este control lógico y se aumenta toda esta actividad mental con relación a las imágenes o la parte visual, se empiezan a conectar ideas que en la cotidianidad no se conectarían o digamos que no tendrían ese permiso lógico de ser conectadas. Y sucede algo que desde la psicología se llama pensamiento divergente. Y es muy interesante porque este momento de hipnagogia, o recordemos, esta frontera entre el sueño y la vigilia, ha sido aprovechado por artistas o incluso grandes personalidades para poder tener esos momentos creativos, esos momentos en los que se asocian ideas que de manera consciente serían difíciles de asociar. Y uno de ellos fue Salvador Dalí. Él lo que hacía era que intencionalmente se acostaba y lo que ponía a su alrededor o cerca de él era grandes cuencos de metal y solía acostarse con una llave de metal también en la mano. Entonces, cuando ya estaba entrando en ese momento de sueño y sus músculos se relajaban, lo que pasaba es que la llave caía sobre el cuenco, había un sonido pues bastante fuerte y estrepitoso que lo despertaba, pero tenía ese fragmento para poder aprovechar como ese momento entre la vigilia y el sueño, tener estas ideas y plasmarlas.
Por eso dicen que muchas de sus obras eran tan particulares, tan diferentes, tan especiales y estaban siempre también retratando momentos oníricos o momentos estos específicos de sueño y a veces muy surreales. Y lo podemos ver en distintas referencias del arte, también entendiendo que desde el arte, desde hace mucho tiempo, se han comenzado a retratar también o a dejar por escrito estos sucesos nocturnos que ocurren antes de dormir y que están atravesados por el miedo, incluso antes de que pudieran ser explicados por la ciencia o por la medicina. Una de ellas, y muy famosa, es la obra Nightmare. En ella lo que podemos ver es que hay una persona acostada como durmiendo, que tiene otra persona encima e incluso a través de unas cortinas sale la figura de lo que parece ser como un caballo. Y aquí lo que aparentemente se está retratando es otra vez la presencia de un incubus. Recordemos esto que hablábamos en el capítulo anterior, que es como un demonio que está presionando a la persona, pero en sí es como la persona teniendo una pesadilla. Y resulta ser entonces demasiado interesante que toda esta parte creativa pueda estar asociada con un momento incómodo del sueño, que incluso personas solían producírselo de manera intencional para poder aprovechar esos momentos de creatividad, pero también cómo podemos encontrar a través del arte registros de sucesos que mucho tiempo después ya fueron descritos por la ciencia. Y bueno, es importante recordar de lo que estamos hablando, que son situaciones que suelen ser normales, comunes y corrientes y que todos las hemos vivido, pero que siempre hay un punto importante en donde poner atención y decir, bueno, esto ya no está tan común, esto ya está poniéndose raro y aquí es importante pedir ayuda o levantar la mano y decir, hey, aquí hay algo que está sucediendo y que es importante ponerle atención. Es muy similar a lo que decíamos en el capítulo anterior. Si uno de estos sucesos comienza a ocurrir con tanta frecuencia que ya te genera ansiedad antes de dormir y no quieres ir a dormir por enfrentarte con esta situación, ya es un punto importante o un foco para ponerle atención. Si es algo que trae como consecuencia que el otro día tengas un cansancio, somnolencia, que no puedas hacer las actividades que haces comúnmente, también es importante ponerle atención. Porque estas situaciones, vistos como síntomas, pueden ser parte de algún tipo de trastorno del sueño. Entonces, por eso es importante poner atención. Y como decíamos en el capítulo anterior y volvemos a repetir, es importante también ponerle atención porque el sueño es uno de los momentos más importantes en los que nuestro cuerpo se recupera, consolidamos el aprendizaje, resolvemos situaciones emocionales, además es una de las cosas más placenteras que se puede hacer en la vida, por lo tanto no vale la pena vivir una vida sin poder descansar o digamos no mereces vivir una vida en la que estás sufriendo a la hora de dormir y lo que debería ser es un momento todo lo contrario, totalmente placentero. Bueno, y ahora hemos llegado al momento de nuestra práctica, así que los invito a que se pongan cómodos y cómodas, que aprovechen este momento justo para empezar a disponer todo nuestro cuerpo para el descanso, para que podamos crear una rutina del sueño que nos permita entrar en un sueño profundo, un sueño reparador y que nos permita también consolidar todo lo que aprendimos el día de hoy. Que toda esta información nos sirva para que en un momento futuro que nos tengamos que enfrentar a una situación incómoda, a un tipo de estas alucinaciones o una parálisis del sueño, tengamos herramientas para que la experiencia sea lo menos incómoda y aterradora posible. Así que ponte cómodo, cómoda, de preferencia que puedas estar acostado o acostada, con los brazos sueltos, sin cruzar. Que las piernas puedan descansar a los costados y puedas ir cerrando suavemente los ojos. Permite que tu cuerpo comience a disponerse para el descanso, entendiendo que todo lo que pasó hoy fue suficiente. Comienza a observar tu respiración, el inhalar y el exhalar, permitiendo que ese sutil movimiento de nuestro cuerpo nos relaje por completo. Deja que todo el peso de tu cuerpo descanse sobre la superficie en la que estás. Y date cuenta que la tierra te sostiene, que no necesitas hacer ningún esfuerzo para estar ahí. Suelta y relájate.
Continúa sincronizando los movimientos de tu respiración con la relajación. Ahora comienza a imaginar que estás frente a una sombra. Pero esta vez, en lugar de causarte miedo o angustia, solo la observas con curiosidad. En lugar de interpretarla, solamente la ves como lo que es: una sombra, es decir, la ausencia de la luz. Y si aparece algún sentimiento, nómbralo: miedo, angustia, preocupación. Y repite dentro de ti: es una sombra que mi mente ha creado. Es una imagen producto de mi mente. Estoy seguro, segura y a salvo. Y vuelve a tu respiración. Permite que todo eso que visualizaste se vaya y concéntrate únicamente en tu respiración, en la inhalación y la exhalación. Lo que te conecta con el presente. Inhalar, exhalar. Y si aparece algún otro sentimiento, nómbralo. Y si aparece un pensamiento, recuerda nombrarlo, pensando, imaginando. Y vuelve a la respiración. Inhala y exhala. Siente tu respiración. Cada inhalación y cada exhalación es tu ancla al presente, a sentirte seguro y a salvo. Continúa así unos minutos más, enfocado en la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y lentamente comienza a mover despacio y a tu propio ritmo los dedos de las manos, los dedos de los pies, sintiendo tu cuerpo cómo responde a tu voluntad. Si así lo deseas, puedes continuar con los ojos cerrados o con pequeños parpadeos irlos abriendo. Siempre que entendemos una experiencia o que tenemos la información para entenderla, la situación cambia y sobre todo se vuelve menos amenazante y menos aterradora. Cuando sabemos que muchas de las cosas que percibimos a través de nuestros sentidos
también vienen desde adentro o desde la proyección de nuestra mente, eso nos llena de paz y tranquilidad y nos permite vivir esas experiencias con curiosidad antes que con miedo. Cuéntame si te ha pasado, qué tipo de cosas te ha pasado y también qué herramientas has utilizado. Quizás le puedan servir a más personas. Te espero en el siguiente episodio para que sigamos explorando juntos lo que pasa cuando las luces se apagan.